Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Carlos Alberto Monteagudo Arrieta y bueno, te quiero presentar esta conferencia que trata acerca de implantes. ¿Qué tanto conoces las condiciones periodontales y perimplantares? ¿Qué tanto sabes de higiene bucal? ¿Realmente estás preparado para que después de haber colocado un implante tú sepas cómo mantenerlo con buena higiene? Hoy en día tenemos tecnologías de higiene al alcance de nosotros. Acompáñanos en esta conferencia cuyo título es Condiciones periodontales y perimplantares, un reto para la higiene bucal. Espero que la disfrutes. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a I+D y bueno, pues empecemos. El día de hoy, el tema que vamos a hablar es un tema de controversia, ¿no? De controversia porque, pues bueno, es necesario hablar de las condiciones periodontales y perimplantares debido a que cada vez más se colocan implantes en el mundo. En el mundo, y México no está exento, siempre los odontólogos están buscando una superación. Pues desde el punto de vista económico y académico, también se ha buscado la manera de poder dar mejoría a los pacientes. Pero es bien importante mencionar las condiciones periodontales y perimplantares, porque es la biología en la que nos vamos a enfrentar. Y qué mejor saber que es un reto para la higiene bucal. Tenemos al día de hoy aditamentos especiales para gente con implantes. Estamos completamente conscientes de las necesidades de la higiene bucal. ¿Qué puede pasar con nuestros pacientes que día a día tienen terapia implantológica? Y pues a esto hago una muy buena remembranza de que sabemos que cuando un pequeño nace, hay más de 600 especies diferentes de bacterias que colonizan la boca. Esto es importante porque los dientes son el primer hábitat de periodontopatógenos en la boca. Los periodontopatógenos siempre van a estar. Muchas veces nosotros nos damos la idea o pensamos de que las bacterias son malas, pero las bacterias son benéficas. Hay una ecología bucal de la cual depende nuestro organismo. Y en cuanto nacemos, ¿sí? Y en cuanto aparecen los primeros dientes, hay periodontopatógenos que son los esenciales para mantener un equilibrio en nuestro hábitat. Pero vean este enunciado. Este enunciado es para mí muy interesante, muy importante, porque en el año de 1974, Baer y Benjamin comentan que el inicio de la enfermedad periodontal frecuentemente ocurre durante la niñez y la adolescencia. Muy interesante este anuncio porque desde 1974, publicado en la literatura formalmente arbitrada, estamos conscientes de que las enfermedades periodontales tienen su inicio desde los primeros años de la vida. ¿Qué ha pasado de 1974 a este año 2014? ¿Cómo nos encontramos ante este reto? ¿Hemos sido simplemente espectadores? ¿Sí? Nosotros nada más hemos podido dar testimonio de cómo las bacterias y cómo las enfermedades periodontales han ido creciendo. ¿Qué hemos hecho en contra de esto?
¿Por qué cada vez más gente sigue perdiendo dientes por enfermedad periodontal? ¿Por qué cada vez más personas no son diagnosticadas, ¿sí?, periodontalmente en los consultorios dentales? ¿Qué está pasando? Es como si nosotros reconociéramos que tenemos un conflicto, ¿sí?, y que estamos nosotros condenados a ser testigos de ese mismo conflicto que toda la vida nos va a seguir. Esperemos que en la odontología, en unos próximos 30 o 40 años más, pues hagamos referencia de esto como una mera anécdota. Y sí, tenemos pacientes que tienen estas condiciones, edema, enrojecimiento, y que sin embargo, pues ellos son los que buscan que se pueda reintegrar, ¿sí?, una posibilidad fisiológica por medio de la implantología. Muchos de estos pacientes pierden dientes, pero ¿así nació el paciente? ¿Cómo pudo haber sido posible que nosotros nos encontremos con pacientes que llegan a estas condiciones, pierden dientes y que, bueno, a veces nosotros podemos imaginar que pues perdiendo el diente ya se acaba el problema y que colocando implantes podremos restablecer una cuenta en cero en la vida del paciente? Es importante que nosotros sepamos que las enfermedades periodontales, y no así tampoco exentando a las enfermedades perimplantares, también las enfermedades perimplantares provienen por un reto microbiano, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Este reto microbiano produce principalmente por bacterias gram negativas lipopolisacáridos, antígenos que van activando nuestra respuesta inflamatoria y que nuestra respuesta inflamatoria contrarresta mediante la producción de anticuerpos y mediante la actividad de los neutrófilos que buscarán dar un equilibrio por medio de la fagocitosis de estos microorganismos. Pero es importante saber que la respuesta inmunoinflamatoria también va contrarrestando este conflicto mediante la producción de citocinas, prostanoides, metaloproteinasas, proteínas proinflamatorias que se encargan de, en su búsqueda de modular este daño crónico, ¿sí?, se encargan también del metabolismo óseo de tejido conectivo. Así que no nada más las bacterias son las causantes del problema. También sabemos que la susceptibilidad del paciente puede llevarnos a esta pérdida ósea y de tejido conectivo, hasta darnos signos clínicos de la enfermedad. La enfermedad periodontal, como bien podemos recordar, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no da, ¿sí?, muchos rasgos clínicos de dolor, probablemente de cambios significativos con el sangrado y el aumento de volumen, pero no da un rasgo clínico de dolor. Muchos pacientes nos refieren que nada más les sangra la encía, pero que no les duele. Pues lo mismo pasa con los pacientes con implantes. No por tener implantes estamos exentos de esta condición biológica a la cual pues estamos todo el tiempo expuestos. Y es importante pues que nos ubiquemos que pues cuando somos niños, ¿sí?, tenemos una interacción con el periodonto infantil, el tejido creatinizado, la encía es el primer punto de inicio de interacción con esas bacterias y que puede cambiar y puede llevarnos a condiciones completamente anómalas. Y para esto vamos entonces a recordar un poco la etiología de la enfermedad periodontal. Sabemos que la causa principal son enfermedades bacterianas y, como vemos en nuestro video, pues al momento de haber cambio de volumen, sangrado en el surco gingival, esa pequeña hendidura que es el surco gingival, señora, señor, si es paciente y está viendo esta conferencia, si le sangra la encía, por dentro de ella hay un surco donde puede haber actividades biológicas. Esas actividades biológicas nos llevan a que pues se forme una pequeña película, una película que conocemos como película adquirida y que es el primer sustrato de inicio para colonizadores primarios, secundarios y tardíos. Conforme va pasando el tiempo, aproximadamente 24 a 48 horas, estos colonizadores se van haciendo más complejos. Sabemos que tenemos colonizadores que van creciendo y antes le denominábamos placa dentobacteriana. Hoy conocemos que forman un biofilm o una biopelícula dental que se va haciendo compleja por medio de capas de exopolisacáridos, que hay comunicación interbacteriana, que estas uniones de bacterias no son al azar, que las bacterias tienen interacciones entre sí por medio de fenómenos conocidos como quorum sensing y que estas bacterias tienen la capacidad incluso como cepas bacterianas muy fuertes como la Porphyromonas gingivalis o el Agregatibacter actinomycetem comitans, tienes las posibilidades de salir de este hábitat, de esta microflora, de esta biopelícula e incluso invadir nuestros tejidos. Si estos sustratos no son eliminados oportunamente, se van haciendo más complejos y se van calcificando porciones que le llamamos cálculo, tártaro o sarro y que son retenciones importantes para este crecimiento microbiano. Este reto microbiano es al que estamos expuestos día con día y que es importante que se forme de una manera equilibrada con salud, pero también es importante que sepamos cómo combatirlo. Hoy en día estamos para hablar de esto porque como el diente es un sustrato, también
también son los implantes. Y bueno, pues tenemos estas condiciones, ¿sí? Sabemos que tenemos pacientes, como estamos viendo en el esquema, y si siguen mi puntero, podemos ver que el cemento radicular es poroso, sabemos que es poroso histológicamente, no es igual que el esmalte, y que sirve como un sustrato de mayor retención microbiológico, y que se van formando bacterias, y que se van haciendo más complejas, y nuestro organismo, si no lo ayudamos por medio de higiene bucal, nuestro organismo tiende a replegar armas, tiende a contraerse, tiende a generar, pues obviamente como platicábamos, proteínas que van degradando la matriz extracelular de nuestros tejidos, principalmente el conectivo, y si puede llegar hasta el hueso por medio de bolsas profundas, pues sabemos que se puede dar la activación de prostaglandinas y así también la activación de los osteoclastos hasta la resorción del hueso. Los dientes se aflojan y tenemos pacientes con estas condiciones. Pero también hay pacientes que no tienen el conflicto del todo aunado a su biología, sino que también fueron pues también beneficiados, o quizás de una manera de un maltrato, de un tratamiento inadecuado, fueron relacionados a este conflicto en el momento que se colocan prótesis como las que estamos viendo en el esquema, donde hay pues un desajuste a nivel de la terminación, donde son factores retenedores, y que si nos vemos a la radiografía, hoy en día vemos que han sido cementadas muchas prótesis en pacientes con enfermedad periodontal. Si eres tu paciente, si tú eres médico, trata de ser un poquito más consciente en el tema de que necesitamos nosotros a todos los pacientes hacerle una buena ficha periodontal, un buen control periodontal antes de la terapia rehabilitadora. Pero a esto, en la biología de los tejidos, cuando después de que se perdió un diente y se tienen condiciones de hueso normales, como las que estamos viendo en el video, donde se forma un trabeculado óseo, sí, donde hay la formación de nuevos vasos sanguíneos, donde hay un hueso medular completamente en equilibrio en relación al hueso compacto, donde hay un sitio edéntulo donde no tenemos ningún conflicto, pero que sí es un sitio con una ausencia dental, y en el momento en que nosotros nos damos cuenta que podemos nosotros darle o devolverle la posibilidad a nuestros pacientes, metemos una fresa, un drill, y desde hace mucho tiempo, de 1954 que se tienen datos, un poco antes quizás, se da paso a una actividad que conocemos como implantología, donde se trata de restablecer o devolver a los sitios donde hay ausencia dental, sí, pues devolverle un diente mediante un implante dental. Un implante que pues por medio de una traba mecánica, que es muy similar a la anquilosis o propiamente una anquilosis, podemos encontrar que un implante puede tener una interacción por medio de su superficie con el hueso y poder ser óseo integrado. Hoy en día esta terapia ya es una terapia que antes se pensaba de vanguardia, hoy es una terapia que cada día está más al alcance de la actividad del clínico, de médicos, y que muchos tratan de poderla hacer. Esta actividad ha podido darle mejorías, por ejemplo, a pacientes como esta condición, donde tenemos una fractura dental por un trauma por oclusión y por haber comido algo que pues demasiado duro, pues se extraen estas raíces, se colocan injertos de hueso en alvéolos y se pueden colocar implantes para devolver las condiciones de un diente perdido. Todo esto suena bastante bien, pero sabemos que el diente es una estructura anatómica única debido a que tiene una adhesión epitelial. Esa adhesión epitelial le puede dar una estabilidad al periodonto, principalmente al aparato de inserción interno que está formado por hueso, ligamento y cemento. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos encontramos con una topografía como esta? ¿Sí? Donde sabemos que, a diferencia de la vascularización periodontal que proviene de los vasos supraperiostales y de los vasos del ligamento periodontal, en un implante, ¿sí?, la vascularización proviene de las terminaciones vasculares largas del periósteo. Esto nos quiere indicar que pues definitivamente tiene menos vascularización los tejidos perimplantares, llámense así los tejidos perimplantares, los tejidos que están alrededor de un implante, que los tejidos periodontales, que son los que están alrededor de los dientes. ¿Qué diferencias son importantes y son circunstanciales? Definitivamente esto puede darse en los mecanismos de defensa del paciente. No es lo mismo que tengas mayor aporte sanguíneo en un sitio con implantes que tengas el aporte sanguíneo en tejidos periodontales. Y es importante mencionar esto, que en el año 2008, en un taller europeo de periodontología por medio de Linde, encabezado por Linde y Meile, se comentó acerca de la mucositis y la perimplantitis, dos enfermedades que se están encontrando hoy en día muy comunes
comúnmente en pacientes. No quiere decir que los pacientes que tengan implantes van a tener estas enfermedades o estén destinados a ellas, pero si juntan los factores de riesgo A, es muy probable que nos encontremos ahora con estas enfermedades que hoy denominamos las enfermedades de este siglo, las enfermedades perimplantares. Y sabemos que la enfermedad perimplantar es una infección, ¿sí?, a causa de colonias de microorganismos al momento de su colocación. Si tú no tienes un buen punto de desinfección en el momento de colocar un implante, es probable que el implante se pueda infectar, ¿sí?, o puede ser colonizado por microorganismos. También la microflora que coloniza los implantes es similar a la que coloniza los dientes. Sí, pues sabemos que es una ecología bucal la que tenemos, un ecosistema que puede cambiar cuando coloques implantes, pero las bacterias van a seguir estando ahí porque es una microflora normal. Los dientes infectados periodontalmente pueden actuar como reservorio bacteriano y la enfermedad periodontal debe ser tratada antes de la colocación de implantes. Siempre que vayas a colocar un implante, siempre, señora, señor, que se le vaya a colocar un implante, hay que poner punto importante en la higiene. Y sabemos que la mucositis perimplantar, ¿sí?, es la presencia de inflamación en la mucosa de un implante sin signos de pérdida de soporte óseo. ¿Sí? Lo que podría ser compatible a la gingivitis cuando hay dientes, cuando hay implantes, le denominamos mucositis. Esta mucositis se puede caracterizar por el aumento de volumen, tamaño y forma, lo mismo que sucede en la encía. A este punto también vale la pena comentar que la encía, cuando hay implantes, ya no se llama encía, sino se llama mucosa perimplantar, una mucosa perimplantar que es queratinizada, pero sabemos que ya no es encía porque ya no hay uniones gingivales. Entonces, la mucositis es la presencia y la inflamación de la mucosa de un implante sin signos de pérdida de soporte óseo. Lo mismo que pasa en la gingivitis, que tenemos inflamación de la encía sin pérdida de hueso. Y también tenemos este término, la perimplantitis, que es la respuesta inflamatoria de la mucosa perimplantar caracterizada por pérdida ósea alrededor del implante. Lo que es, pues podría ser homólogo, ¿sí?, a la periodontitis cuando hay pacientes con implantes y los tejidos perimplantares están dañados en su porción interna. Sabemos que ya da nombre a una enfermedad que conocemos como perimplantitis. Y la perimplantitis, pues, es la pérdida de hueso alrededor de los implantes. Y sabemos que si el implante se mueve, tiene que ser removido. Si el implante no se mueve y tenemos estos defectos óseos como los que estamos observando en la imagen, tendremos que estar nosotros centrados en la probable terapia de ese sitio, lo cual platicaremos en una conferencia este mismo mes, más adelante. Pero sabemos que la enfermedad perimplantar, así como la enfermedad periodontal, necesita un equilibrio. Ese equilibrio principalmente es entre la biopelícula dental y la respuesta inflamatoria del huésped. Este equilibrio es sumamente importante. Si nosotros tenemos un equilibrio entre las bacterias que tenemos en boca y nuestra respuesta inflamatoria, difícilmente podremos mantener una homeostasis que se habla en la salud, principalmente en la perimplantar. Esta respuesta inflamatoria del huésped se puede ver alterada por enfermedades sistémicas, se puede ver alterada por estrés, se puede ver alterada por factores de riesgo, incluso ambientales, como son el tabaquismo o alguna otra toxicomanía. Sabemos que la susceptibilidad a la placa, ¿sí?, es importante por parte del paciente. La resolución de la interacción a la placa dentro de bacteria perimplantitis se da en periodo de 3 meses, a diferencia que se da en pacientes con enfermedad periodontal. Sabemos que la enfermedad periodontal tiene periodos de remisión y exacerbación más amplios. Hay pacientes que pueden morir incluso con gingivitis, que toda su vida tuvieron gingivitis y nunca presentaron periodontitis. Y como estamos viendo en este caso, en la imagen de su lado derecho, vemos un paciente con periodontitis. Para que se dé este cambio, esta transferencia, porque todas las pacientes con periodontitis fueron antecedidos por gingivitis, para que se dé ese cambio es importante que se den tiempos circunstanciales. Pero en el caso de la enfermedad perimplantar, está bien provisto por medio de Leonard y colaboradores que la susceptibilidad a la placa, o en este caso a la biopelícula dental en tejidos perimplantarios, se da en periodos de 3 meses. O sea que la mucositis no dura tanto como su homóloga, la gingivitis. En el caso de las periodontitis, pues sabemos que ya que se presenta la periodontitis, pues puede dar una pérdida de hueso que puede ser intraósea o supraósea. Estamos viendo aquí la angulación del defecto óseo de este paciente, pero en los problemas periimplantarios, en este caso la periimplantitis, los defectos óseos tienden a ser verticales o angulados.
Importante entonces ver que no es lo mismo tener una raíz dental a tener un implante, aunque muchas casas comerciales nos comentan del diseño que semeja a una raíz dental. Sabemos que los implantes pueden ser cónicos, pueden ser cilíndricos, pero que nunca nada se va a parecer a una raíz dental. Es importante mencionar esto porque si tú tienes la posibilidad de conservar los dientes, es importante que lo podamos hacer, aunque hay tratamientos donde pues, el pronóstico puede ser muy malo, pero sí es principalmente comentarlo, como lo estábamos retomando, lo que platicábamos hace 2 diapositivas, sí, la vascularización es menor en el implante a comparación que en el diente. Sí, en el diente tenemos mayor vascularización y tenemos también un tejido que da la propiocepción. Esa propiocepción la da el ligamento periodontal, entre otros. Esa propiocepción ayuda a que los contactos oclusales no sean incrementados o sean demasiado traumáticos. En el caso del implante se da un fenómeno que llamamos osseointegración, que es una anquilosis biológica hacia el hueso, y sabemos que pues, esa anquilosis pues, no da una propiocepción como tal, y sabemos que la irrigación sanguínea entonces viene del periósteo y de la médula ósea. Pero cuando hay bacterias que se están acumulando en el surco perimplantar, a comparación del surco gingival, hay mayor resistencia a las bacterias cuando hay la presencia de dientes, a diferencia del surco perimplantar. Y pues sí, antes se mencionaba que el implante no debe ser sondeado. Y hay diferencias importantes al sondeo. Nosotros sabemos que la única manera de poder diagnosticar si hay una enfermedad periodontal es mediante el sondeo o sondaje periodontal, como lo pueden encontrar ustedes en la literatura, que precisamente es la medición del surco gingival, que va del margen gingival a la profundidad de este surco, que sabemos que en salud es de 0.5 a 3 milímetros. Todos los pacientes que tenemos en nuestro consultorio deben ser sondeados. Así no haya signos de inflamación. Con este medio nosotros podemos determinar si hay presencia de una bolsa periodontal, si hay presencia de sangrado, si hay susceptibilidad o hay agrandamiento. En pacientes con implantes, como les comentaba, se llegaba a pensar que no era necesario sondear, ¿sí? Que no era necesario sondearlos porque podríamos nosotros incluso pues, romper o disgregar, ¿sí? La unión epitelial del surco perimplantar o del epitelio de unión, ¿sí? Al implante. Hoy en día, según lo publicado por Lang, colaboradores, sabemos que sí es necesario sondear, y el sondeo de un implante puede variar de un sistema a otro definitivamente, porque hay aperturas de las conexiones que pueden ser cónicas, cilíndricas, estrechas, que pueden ser amplias, y que el surco puede ser promedio de 2 a 4 milímetros. Para poder sondear a un paciente con implantes es necesario tener una sonda de grafito. Si tú vas a hacer práctica implantológica y no tienes una sonda de grafito, vale la pena que tú puedas adquirirla. Es una sonda de grafito o de plástico. Es importante porque probablemente podrías utilizar una sonda de metal, pero sabemos que si hay una implicación con la superficie del implante, la sonda metálica podría incluso rayar esa superficie y bueno, generar mayores factores de retención de la placa o de la biopelícula dental. Si tú tienes una sonda perimplantar o una sonda para el surco perimplantar, es importante que tú siempre la utilices en tus citas de mantenimiento ya después de que el implante esté osseointegrado y que esté rehabilitado. El surco gingival, como lo platicábamos, mide de 0.5 a 3 milímetros. El surco perimplantar mide de 2 a 4 milímetros. Si tienes una profundidad mayor a estas que estamos observando, quizás puedas tener una bolsa periodontal o un agrandamiento. Y bueno, vamos a ver la diferencia entre el diente y el implante. La conexión del diente, sí, hacia el periodonto es pues, mediante el cemento, el hueso, el ligamento periodontal. Esa es la vía biológica que se le da una estabilidad al diente para que pueda permanecer en boca. En implante, principalmente es la osseointegración. Sabemos que en el implante pues, no hay cemento radicular, sabemos que en el implante no hay ligamento periodontal, sino este fenómeno de osseointegración que está provisto por medio de la superficie del implante en su interacción con el hueso. Hay un epitelio funcional por medio de hemidesmosomas, que esto lo genera el epitelio de unión. Lo mismo pasa en el diente y en el implante. En el tejido conectivo sabemos que en el diente tenemos fibras perpendiculares. Estas fibras son las fibras gingivales. En el implante tenemos fibras paralelas. Ojo, doctores, estamos hablando de fibras gingivales, no fibras de ligamento periodontal. En el implante no hay ligamento periodontal, pero sí hay fibras gingivales. Estas fibras son paralelas. La vascularidad en el diente es mayor, en el implante es menor. La profundidad del sondeo en el implante es
pues en salud, en el diente en salud es menor a 3 milímetros, en el implante es de 2.5 a 4 milímetros en salud. Diferencias importantes que tenemos que tomar en cuenta para pensar en, sobre todo, una estabilidad del implante en boca. Y los factores etiológicos se parecen también, tanto en el implante como en los dientes. Y bueno, pues son principalmente la placa dentobacteriana o la biopelícula dental que se acumula sobre las superficies, el tabaco, azúcar en sangre o problemas sistémicos que puedan modular o puedan alterar la respuesta inflamatoria de nuestros pacientes. El protocolo de atención periodontal de las enfermedades periimplantales, porque es importante, ¿no? Si tú vas a atender a un paciente, ¿sí?, para colocarle implantes, necesitas historia clínica, ficha periodontal, serie radiográfica. Lo platicamos hace unos meses aquí en esta misma aula, donde mencionábamos que la historia clínica debe ser sistemáticamente bien llenada y que la historia clínica debe ser un documento, ¿sí?, que dé validez a la historia médica del paciente. No es una hoja de pagos, no es una tarjeta donde tú estás anotando el número de citas, es una historia clínica, un interrogatorio. La ficha periodontal es sumamente importante porque así al paciente le vayas a colocar implantes, es importante que tú la realices previamente si tiene dientes el paciente. La serie radiográfica también. 14 radiografías, ya lo hemos platicado, que se deben de tomar a todos los pacientes para colocarse implantes, o si ya fueron colocados los implantes, es importante que estos documentos se vayan actualizando, se vayan renovando. Ya platicamos acerca de colocar implantes, se ha hablado mucho acerca de la colocación de implantes, hay un boom importantísimo de la colocación de implantes, pero ya que el implante está en boca y que está funcionando, necesitamos hacer otra vez una retoma de la historia clínica, la ficha periodontal, la serie radiográfica para tener un buen diagnóstico. El diagnóstico en las enfermedades perimplantares es principalmente mucositis y perimplantitis. Ese diagnóstico, dependiendo los hallazgos clínicos que nosotros tengamos y radiográficos, nos podrá generar un buen pronóstico y un buen plan de tratamiento. El examen periodontal, como todos lo estábamos mencionando, es mediante el sondeo o sondaje periodontal, donde realizamos un buen escrutinio de los tejidos. Y bueno, en pacientes con dientes, sabemos que puede ser que tengamos gingivitis o puede ser que tengamos periodontitis. Este diagnóstico en pacientes dentados es el más común. Sabemos que la gingivitis es la enfermedad periodontal más común que se presenta en los pacientes, pero también se puede presentar la periodontitis, que es muy común que se presente en adultos. Pero en pacientes con implantes, pues tenemos la mucositis y la periimplantitis mediante el sondeo o sondaje periimplantar. Y pues sabemos que la fase 1 es una terapia relacionada con la causa, donde se realiza un control personal de placa minucioso, eliminación de sarro, raspado y alisado radicular, que antes lo llamábamos curetaje cerrado, el pulido dental, y que si a la revaloración con esta buena fase no se puede controlar la enfermedad, pues tendremos que echar mano de una terapia quirúrgica para restablecer, pues ya sea los contornos de la arquitectura de la encía o de la mucosa periimplantar, o ya entrar directamente a los defectos óseos, ¿sí?, para eliminar las bolsas periodontales y o periimplantares. Y la fase de mantenimiento. Un paciente que tiene implantes inicia de cero y sabemos que pues cada día puede ser colonizado esa superficie o ese surco periimplantar por bacterias y tenemos que mantener un protocolo de atención importante. Hay 3 procedimientos básicos y no olvidarlo, que la mayoría de nuestros pacientes son los pacientes que les ponemos implantes son pacientes adultos y de tercera edad, y que la higiene debe ser importantísima, así como también una tríada junto con la motivación y las técnicas de higiene. Hoy en día las técnicas de higiene deben de ser las adecuadas. Cada día tenemos más elementos de higiene, pero corremos acerca de un punto importantísimo: la motivación del paciente. ¿Cómo podemos motivar a un paciente de más de 60 años, de 70, de 80 años, que tiene implantes y que a lo mejor no tiene el interés de mantener su higiene? Esa es la pregunta. Y junto con la instrumentación clínica, poder darle mantenimiento a boca. Bueno, pues tenemos que hay pacientes con tratamientos como
donde tenemos un paciente muy claro que tenemos una gingivitis asociada a placa endobacteriana, donde hay pérdida de la papila, donde hay inflamación de las mucosas, edema, eritema, aumento de volumen, hay sangrado, hay acúmulo de bacterias, y que nosotros podemos darle una estabilidad al paciente mediante técnicas de higiene. Es importante no olvidar que un paciente con implantes, así como un paciente con dientes normales, ¿sí?, no debe estar exento de la higiene, que la higiene debe ser puntual, que la higiene debe ser pues sistematizada y que la higiene debe ser con técnicas apropiadas para cada paciente. Hay pacientes que debemos de aprender a calibrar, que debemos de enseñar de cero, ¿sí? Porque un paciente que tiene un diente de nuevo mediante un implante, quizás es un paciente que está volviendo a nacer en su aparato de función, que debe de acoplarse a nuevas posibilidades, que debe de acoplarse a poder morder diferente, que debe de acoplarse otra vez a la presencia dental. Y esto no debe estar exento con la higiene. Y podemos tener cambios importantísimos como el que estamos viendo en la imagen, donde incluso se puede restablecer la papila gingival, se puede restablecer toda la arquitectura en lapsos de 3 meses a incluso hasta de 3 meses, de 3 semanas, hago la aclaración, de 3 semanas a 6 semanas. Sabemos que el acúmulo de bacterias induce una respuesta inflamatoria en los tejidos gingivales asociados y que la eliminación de placa conduce a la desaparición de los signos clínicos de la inflamación, no exentando a los pacientes que tienen implantes. Importantísimo, porque así como también los pacientes que tienen dientes tienen respuesta inflamatoria a las bacterias, los pacientes que tienen implantes lo mismo, tienen una respuesta inflamatoria a esas bacterias, y que la eliminación de esas bacterias puede conducir a la desaparición de los signos clínicos y obviamente del mantenimiento de los tejidos. Hay un estudio muy interesante publicado por Lang en el año 2000, donde se habla acerca de las complicaciones biológicas con los implantes dentales, su prevención, diagnóstico y tratamiento. Y se menciona lo siguiente, que la respuesta inflamatoria contra el acúmulo bacteriano en un lapso de 3 meses es más pronunciada en la mucosa preimplantar que en el epitelio gingival. O sea, hace que los pacientes que tienen implantes, quizás a estas bacterias tienen menor posibilidad a respuesta. Y lo estamos analizando por medio de la tesis de que tiene menor aporte sanguíneo. Y también esto podemos complementar que el paciente se puede encontrar quizás en un declive en la respuesta inmune, porque son pacientes que ya se encuentran en una edad avanzada, y tenemos estas condiciones alrededor de los implantes. Acabamos de ver hace un momento un caso con gingivitis, y este caso es un caso con perimplantitis. Vemos un pacientito que tiene un conector de cicatrización, un tornillo de cicatrización, y que tiene pues también papilas, ¿sí?, de la mucosa preimplantar inflamada. Desgraciadamente a estos pacientes se les está rehabilitando y no es probable que nosotros podamos mantener una rehabilitación implantológica con pacientes con mucositis. ¿Cómo podemos devolverle a estos pacientes con mucositis posibilidades? Tenemos las alternativas de higiene, tenemos la conciencia de que el paciente debe de tener mantenimiento. ¿Hasta qué momento podemos esperar para que los tejidos preimplantares se encuentren de una manera adecuada para la rehabilitación protésica? Y pues sí, tenemos casos como el que estamos viendo, donde pues se puede mantener una prótesis en boca, pero no es lo más correcto el pensar que estemos rehabilitando pacientes cuando hay mucosas perimplantares, o en este caso la mucosa perimplantar se encuentra inflamada. Esto puede generarnos un conflicto y un daño. A esto también quiero recordar que, regresándome a este estudio, ¿sí?, al estudio de Rembert y Persson en el año 2009, donde se habla que la periodontitis es un potencial factor de riesgo para perimplantitis. Sujetos con historia de periodontitis quizás puedan tener un alto riesgo para tener infecciones perimplantares. Esto es importante porque me encontraba el otro día en la ciudad de Tijuana platicando con periodoncistas acerca de esto, y me dicen que hay estudios que pueden decir lo contrario, pero sí es cierto que un paciente que tiene una susceptibilidad a bacterias periodontopatógenas también puede tener susceptibilidad a bacterias que se puedan acumular alrededor del implante, y que podemos incluso mencionar que son bacterias perimplantopatógenas. Los objetivos de la periodontal causal, ¿sí?, así como también los objetivos que podamos nosotros integrar a la terapia cuando hay pacientes con enfermedades perimplantares, son prevenir o minimizar la progresión de la enfermedad.
Prevenir o reducir la pérdida de dientes, localizar y tratar otras enfermedades de la cavidad oral, ¿sí? Todo esto con responsabilidad. El colocar implantes dentales en boca, sí, se busca principalmente el objetivo de, pues, devolverle al paciente un diente perdido, uno o varios dientes. Pero la terapia periodontal causal, incluso la terapia de mantenimiento, debe ser hecha con responsabilidad para prevenir o minimizar la progresión de la enfermedad. Es importante saber esto porque la implantología hoy en día, no puedo decir que por desgracia, pero hoy en día no es una terapia exclusiva del periodoncista. Tenemos que hay cirujanos maxilofaciales que colocan implantes, hay periodoncistas que colocan implantes, hay protecistas que colocan implantes, hay ortodoncistas que colocan implantes, hay endodoncistas que colocan implantes, hay odontólogos generales que colocan implantes, hay técnicos que colocan implantes. Hoy en día mucha gente coloca implantes, pero ¿cuántos de nosotros estamos completamente responsables a la ecología y la interacción que hay con las bacterias? Entonces es importante tratar o referir la terapia de soporte, como estamos viendo en esta imagen, el compromiso del paciente, ¿sí? Y también el tratamiento de lesiones severas, ¿sí? A lo mejor la higiene podríamos nosotros referirla al higienista si estamos hablando de lugares donde existe ese rubro o esa figura, pero en sitios latinoamericanos como como México, muchas veces la higiene la estamos refiriendo al periodoncista o hacemos terapias que no son tan profundas. Es importante que tengamos esa cultura, que aunque tú seas cirujano, que aunque tú seas rehabilitador y te coloques implantes y cobres los implantes, tienes que estar consciente de que esta biología siempre va a estar presente y que tú debes de actualizarte ante ese punto para actuar con responsabilidad. Y vamos a ver esta imagen que es interesante porque esta responsabilidad va directamente relacionada a la higiene en pacientes con implantes, pero principalmente sin implantes. Sabemos que la salud gingival, o sea, los pacientes que no tienen implantes, sí, su remoción mecánica de placa debe ser a intervalos menores de 48 horas porque este tiempo da los primeros signos de la inflamación. Del lado derecho vamos a ver lo que se recomienda tradicionalmente, ¿sí?, en los consultorios o incluso las creencias que tenemos nosotros. Se dice que el cepillado debe ser común y que a esto se debe sumar un aditivo químico como una pasta de dientes, que esto se debe realizar 3 veces al día y que esto pues va a dar el incremento significativo en la salud gingival. Esto es lo que se recomienda tradicionalmente. Un paciente con implantes pues es un paciente que va a aplicar también lo que tradicionalmente él conoce, ¿sí? Si nosotros no le indicamos al paciente técnicas nuevas o condiciones nuevas, pues difícilmente el paciente va a estar consciente de que necesita una terapia diferente o una terapia más específica. Entonces, hablando acerca de pacientes con implantes y pacientes sin implantes, ¿sí?, pues de este lado derecho vemos la recomendación tradicional. Vamos a ver lo que está con evidencia científica. Hoy tenemos con evidencia científica que el cepillado debe ser meticuloso y adecuado, que también se debe utilizar un hilo dental, que se debe buscar la remoción de placa interdental, así como buenas técnicas, ¿sí?, específicas de higiene. Vean este rubro, que incluso puede ser una vez cada 24 o 48 horas esta práctica de higiene, muy en contraparte a las 3 veces al día. Y que obviamente esto va a prevenir la aparición de gingivitis y caries interproximal. El incremento en la frecuencia del cepillado no incrementa la eficacia de la técnica. La cantidad de cepillado no es la calidad del mismo. Esto es en pacientes dentados. En pacientes con implantes, ¿puede aplicarse lo mismo? ¿Estamos conscientes de lo que tenemos hoy? ¿O pensamos que un paciente con un implante se debe cuidar como un paciente con un diente convencional, con un diente normal? Pues si se debiera cuidar de esa manera o es lo único que tenemos, debemos apegarnos a la evidencia científica. ¿Cuántos de nosotros realmente recomendamos el hilo dental? ¿Cuántos de nosotros realmente lo usamos incluso como profesionales? ¿Cuántos de ustedes, pacientes que nos están escuchando, ¿sí?, saben qué hilo dental es el que les corresponde? Es importantísimo esto. Y que la pasta de dientes, pues bueno, tiene un peso importante como coadyuvante, pero ¿qué tanta trascendencia tiene en la cura o el restablecimiento de la inflamación gingival?
Vamos a ver este estudio donde se da el análisis de la eficacia y la seguridad de un cepillo dental eléctrico en la población con gingivitis leve y moderada. Este estudio es importante porque trata de evaluar la eficacia y la seguridad del uso de un tipo de cepillo eléctrico por el periodo de 30 días en pacientes con gingivitis leve y moderada. Se concluye que el cepillo eléctrico tuvo mejor resultado en la reducción de la gingivitis que el cepillo manual. Esto es importante porque hoy en día, ¿sí?, ya México se está abriendo a tecnologías de higiene, pero lo que sí sabemos es que no hay tecnologías de higiene todavía aplicadas a pacientes con implantes. Que quizás el cepillo eléctrico pues tiene mejor posibilidad en la reducción de placa dentobacteriana, pero que pues bueno, ¿qué tan preparados estamos nosotros para utilizar un cepillo eléctrico si realmente utilizamos adecuadamente un cepillo manual? Para la implantología tenemos esto, que se nos comenta que ya hay cepillos eléctricos que pueden ser utilizados sobre la mucosa periimplantar, que nos pueden ayudar incluso a aliviar esa mucosa periimplantar, que nos pueden ayudar a la limpieza de aditamentos, pero si nos damos cuenta este cabezal es sumamente largo para el sitio de los aditamentos, entonces hay que analizar esto. Hoy en día es lo único que tenemos. Es el único acceso que tenemos en México, ¿sí? Quizás en otros países, hermanos de Brasil, hermanos también de Estados Unidos o de Europa, quizás pueden tener otras herramientas, pero definitivamente no hay ninguna herramienta de ninguna marca específica para implantología. Hoy en día tenemos esto. ¿Realmente este cabezal podrá llegar a este aditamento a limpiar como nosotros pensábamos? Hay un aditamento que llama mucho la atención, ¿sí?, que ahorita lo vamos a ver más adelante en el video, que es un cabezal unipenacho, ¿sí?, que principalmente se utiliza para este tipo de condiciones cuando hay rehabilitaciones en forma de barra, ¿sí? Definitivamente esta apertura de la higiene por medio de cepillos eléctricos puede incrementar la posibilidad para pacientes pues con deficiencia motriz, que pueden ser pacientes quizás pues adultos o de adultos mayores, ¿sí? Pero sí debemos de pensar en que podamos nosotros aplicar tecnologías de higiene o desarrollarlas, hacernos las preguntas para encontrar las respuestas. Este cabezal, por ejemplo, no lo encontramos en México, entonces valdría la pena nosotros el centrarnos, el pedirlos y como profesionales estar conscientes de las necesidades de estos cabezales. Y pues sí, las técnicas de higiene se están aplicando y estamos buscando pues irrigadores, estamos buscando aditamentos que saquen aire a presión, pero ¿qué tanto está a la disponibilidad del paciente para limpiar? Por ejemplo, en el caso de este cabezal unipenacho puede ser una posibilidad para entrar en la parte donde hay una interacción de una prótesis implantosoportada y estos espacios pues pequeños que pueden ser nichos o reservorios de bacterias. Sabemos que los pacientes se pueden estar enjuagando, a veces se inyectan clorexidina en estos espacios, pero que podemos nosotros tener acceso a, es todavía muy difícil en nuestro país. Pero sí, la fase 1, así como en pacientes con gingivitis, los pacientes con enfermedades periimplantares y no nada más con enfermedades periimplantares, los pacientes con implantes deben estar conscientes de que esta fase 1 pues está dirigida principalmente a todos los pacientes utilizando cepillos interdentales, cabezales específicos que puedan ayudarnos a tener acceso a estos aditamentos, a estos sitios de limpieza, que los pacientes deben estar conscientes que si aplicamos lo que evidencia la literatura, deben de utilizarse una vez al día por lo menos, y bueno, pues también tener instrumentos adecuados para estos sitios, por ejemplo, como son las curetas de grafito, curetas plásticas con diferentes angulaciones para limpiar las superficies de estos implantes. Pero tenemos otros problemas, cuando ya las cuerdas están expuestas, pues sabemos que por condiciones nanométricas, dependiendo la superficie del implante, estas cuerdas pueden ser colonizadas por bacterias. Y muchas veces estos defectos óseos son regenerados, lo cual platicaremos en otra conferencia en I+D. Pero hoy en día vamos a hablar acerca del tratamiento receptivo que se propone muchas veces el pulir esas cuerdas, pulidas por medio de un fresado, eliminar esas cuerdas y dejar una superficie lo más tersa posible para que estas cuerdas no sean colonizadas por bacterias. Y tenemos esto publicado en la literatura, donde vemos que hay pacientes con recesiones periimplantares y con cuerdas
perfectamente bien pulidas, buscando que no se acumulen las bacterias. Todos sabemos, doctores, que esto es un tratamiento de riesgo, donde puede haber micropartículas que se acumulen en los tejidos blandos, y también que quizás pues el hecho de que tú modifiques esta superficie pues pueda llevarnos a que no tengas el control completo de esa superficie pulida. Y lo peor aún es que podemos encontrar que la garantía de los implantes utilizados se pierda al momento de modificar esta superficie. Pero son alternativas a las cuales tenemos que llegar cuando hay recesiones, cuando hay exposición de cuerdas. Y bueno, pues difícil el poder tratar este tipo de condiciones. Hay publicaciones que nos mencionan que hay mantenimiento de pacientes con este tipo de posibilidades, pero pues no son las más recomendadas. El problema que tenemos es este, doctores. Pacientes que están haciendo sus esfuerzos, que están gastando en implantes, que están invirtiendo en implantes, que sabemos que ya cada vez la implantología en su biomecánica se está optimizando, ¿sí? Muchos clínicos que bueno, pues deben de tomar en cuenta que no se coloca un implante por diente perdido, sino que hoy podemos tener posibilidades, pero vemos este paciente que tiene más de 10 implantes y que tiene enfermedad periimplantar. ¿Hacia dónde nosotros podemos llegar? ¿Qué alcances tenemos? ¿Sí? La implantología a veces toma tintes netamente económicos y definitivamente la biología no se debe pasar en alto. Necesitamos nosotros estar conscientes de que hay técnicas de higiene específicas para dientes, no para implantes, pero ¿por qué no hacer un buen análisis, un buen consenso por medio de cuerpos arbitrados, universidades y por medio de las casas comerciales para buscar qué posibilidades ofrecerle a nuestros pacientes? Cada día hay más pacientes implantados en el mundo y con estos conflictos, ¿qué podemos encontrar como solución para estos pacientes? ¿Cerrar el consultorio? ¿Migrar? ¿Sí? Realmente no es la posibilidad. Darle frente a un problema biológico al cual nosotros estamos siendo protagonistas. La infección periimplantar, en su etiología y diagnóstico, comenta por medio de un libro publicado por Schwartz y Becker en el año 2010 que hay evidencias que sugieren que la superficie rugosa del titanio del implante posee potencial para promover la reosintegración con procedimientos de regeneración ósea guiada. Interesante esta reflexión. En pacientes que han perdido hueso alrededor de los implantes, ojo, tomando en cuenta que son implantes que no se mueven, que no han perdido movilidad y que bueno, pues son implantes que se encuentran en boca con estos defectos óseos. Sí hay estudios que han mencionado que con la colocación de injertos óseos podemos pensar en restablecer la reosintegración, que este va a ser un tema importante. Hoy en día estamos hablando de los alcances y las limitaciones de las condiciones periodontales y periimplantares, ¿sí?, para el mantenimiento de la salud. Pero pues sabemos que hay defectos óseos que quizás a la colocación de un tipo de biomaterial o de un injerto óseo probablemente podamos propiciar la reosintegración. De esto platicaremos más adelante, de esto los invitaremos a que nos den seguimiento, pero sí les puedo adelantar que los resultados que se han observado son limitados. Aunque pues tenemos que buscar alternativas, porque también si el implante no se mueve, pues sería muy arbitrario extraerlo, incluso podríamos propiciar mayor pérdida ósea de la que se está encontrando. Esta es la condición, un defecto periimplantar que está aunado a bacterias, a cálculo, a sarro que se está acumulando sobre la superficie del implante. ¿Cómo estamos cuidando estos defectos? ¿El paciente está consciente del hilo dental? ¿Está consciente de las terapias y de los alcances? Definitivamente hay muchos conflictos que nos están llevando a este punto. Como resolución a estas posibilidades, nos encontramos de que tenemos que buscar los esfuerzos para que el paciente tenga esta higiene antes de la colocación del implante, durante su etapa rehabilitadora y después de la misma, ya el implante en función. Que el paciente debe estar en control de mantenimiento, no exhaustivo ni exagerado, pero sí en periodos cíclicos de 4, 6, incluso 8 meses, lo mismo que se indica en pacientes con enfermedad periodontal. Como conclusiones a todo esto tenemos que no hay estudios que digan que el diseño de un cepillo dé mejores resultados que la técnica empleada. O sea, a esto vamos de que quizás un paciente con una buena técnica de cepillado pueda lograr eliminar la placa dentobacteriana o la biopelícula dental igual que pacientes que utilizan un cepillo dental. El uso de un cepillo eléctrico muestra mejoras en la eliminación de la placa.
Además de hacerlo de forma más rápida en pacientes dentados, pero con pacientes con problemas periimplantarios o con implantes, no existe evidencia aún acerca de los beneficios del cepillo eléctrico o incluso el cepillo manual. Lo que sí estamos conscientes es que el cepillo eléctrico puede ser una buena alternativa en el uso, ¿sí?, con estos pacientes, sobre todo pacientes de la tercera edad, ¿sí?, pacientes que no tienen un buen control, como lo platicamos, un buen control motriz, pero que necesitamos nosotros desarrollar tecnologías de higiene específicas para pacientes con implantes y sobre todo pacientes con problemas periimplantares. Hoy en día México se está abriendo al mercado de los cepillos de última generación. Es muy bueno eso. Sabemos que el cepillo eléctrico pues mejora la eliminación de la placa. Puede ser con pacientes con dientes. Con pacientes con implantes no tenemos tantos datos, pero qué mejor que nosotros, pues si tenemos esas herramientas las usemos. Pero al final del día, probablemente el mundo de la odontología tendrá que abrirse a tecnologías de higiene específicas para pacientes con problemas periimplantares. Bueno, pues queremos despedirnos a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, para que nos sigan en el Facebook de Periodoncia UNAM 3016. Bueno, voy a pecar de presuntuoso, pero sí lo voy a comentar. Es el Facebook de Periodoncia más seguido en el país, el Facebook de Periodoncia UNAM 3016. Los esperamos, que nos den like para poder intercambiar información, así como nuestro Twitter, @Dr. Monteagudo. Vamos a seguir hablando de este tema aquí en I+D. Y bueno, acuérdense que la enfermedad periimplantar es la enfermedad de este siglo. Tenemos que cuidarla y que pues el beneficio de nuestros pacientes con implantología no es el beneficio inmediato, sino el beneficio a largo plazo. Muchísimas gracias a todo el público de I+D.